Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Como dijo Diego, voy a presentar este seminario que se titula La regulación de la dormición y la longevidad de las semillas del Oleum montiflorum por el ambiente materno maximiza la capacidad reproductiva de la progenie. Para comenzar, como muchos sabrán, la emergencia es un proceso clave en el ciclo de vida de todas las plantas, pero particularmente para las malezas, comprender el efecto que tiene el ambiente sobre el momento y la magnitud de la emergencia en el campo es importante de acuerdo a varios aspectos. En primer lugar, por los impactos que variaciones en el momento y en la magnitud de la emergencia van a tener sobre la dinámica poblacional de esas malezas, particularmente afectando a la supervivencia y a la fecundidad de esas plantas. En segundo lugar, si tenemos una mejor comprensión de este efecto, lo podemos utilizar para predecir los patrones de emergencia, no solo en escenarios ecológicos y climáticos actuales, pero también en escenarios futuros. Y si somos capaces de predecir estos cambios, podemos utilizarlo ya desde un punto de vista agronómico para optimizar el momento de aplicación de las medidas de control, porque justamente es en ese estado de plántula cuando las malezas son más vulnerables al control. Y por otro lado, podemos diseñar o usar esta información para diseñar programas de manejo que sean complementarios al uso de herbicidas y justamente se valgan de ese efecto del ambiente para disminuir la emergencia de las malezas, como podrían ser los cultivos de servicio, la diversificación de cultivo o el ajuste de otras cuestiones del cultivo. Ahora, para poder entender cuáles son los procesos que determinan la emergencia de las malezas en el campo, tenemos que entender primero cómo funcionan los bancos de semillas, porque son la principal fuente de donde después van a emerger las plántulas en el campo. La dinámica del banco tiene entradas y salidas. La principal entrada es la dispersión, o sea, la lluvia de semillas. Muchas de las malezas presentan dormición cuando dispersan sus semillas. Ahora vamos a hablar más en profundidad de esto, pero esas semillas tienen que perder esa condición de dormición para poder estar en condiciones de germinar y emerger en el campo. Por otro lado, las pérdidas del banco están dadas por la depredación y por la muerte de semillas. Esto es muy importante porque los problemas del reservorio en sí de malezas en el banco del suelo va a seguir siendo importante en la medida de que sus semillas sigan siendo viables. ¿Qué es la dormición? La dormición es una condición interna que tiene la semilla que les impide germinar en un momento determinado, a pesar de tener las condiciones térmicas, gaseosas y hídricas que le permitirían germinar en otras condiciones. Es conveniente que hablemos de la dormición no como un carácter cualitativo, porque no lo es, sino como grados de dormición, ya que va a ir presentando, las semillas van cambiando gradualmente su nivel de dormición en el suelo. ¿Cómo se expresa esto en especies otoño-invernales, que es el caso del ryegrass, del Oleum multiflorum? Cuando las semillas están dormidas, solo son capaces de germinar a bajas temperaturas, por ejemplo a 5 a 10 grados. Eso significa que el rango térmico en el que pueden germinar es muy estrecho, solo pueden germinar a pocas temperaturas. A medida que van perdiendo el nivel de dormición, la capacidad de esas semillas de germinar a altas temperaturas va aumentando. Eso quiere decir que el rango térmico en el que son capaces de germinar aumenta, lo que implica en términos prácticos que pueden germinar también, por ejemplo, a 15, a 20 o hasta 25 grados. Este es el periodo en el que coincide con la emergencia de esta maleza en el campo. Y el principal factor que regula estos cambios de dormición en el suelo, en los bancos de semillas, son los cambios estacionales en la temperatura del suelo. ¿Cómo podemos entender esto, la dinámica de esos cambios de la dormición en el suelo? Aquí tenemos un gráfico que muestra la temperatura del suelo en esta línea con guiones en función de las distintas estaciones del año. Las semillas se dispersan en primavera o en fin de primavera o a principios del verano incluso, y en ese momento tienen un alto nivel de dormición. ¿Cómo podemos ver esto? Porque la capacidad de esas semillas de germinar a altas temperaturas es muy baja, solamente germinan a bajas temperaturas. Esta es lo que llamamos temperatura del límite superior de este rango que vamos a pasar a definir ahora. Eso significa que es la temperatura máxima que pueden germinar las semillas en un momento determinado. Esa capacidad de germinar a altas temperaturas va aumentando en el verano. ¿Por qué? Debido a las altas temperaturas que ocurren en ese momento. Estas especies salen de la dormición con altas temperaturas. La otra temperatura que define este rango permisivo para la germinación en el suelo es la temperatura del límite inferior.
esa es la temperatura mínima a la que las semillas son capaces de germinar en un momento dado, y particularmente en estas especies otoño-invernales, esa temperatura prácticamente no varía. Entonces, esa amplitud del rango, como podemos ver acá, que al principio ese rango es muy estrecho y luego se va ampliando, en un momento al principio del otoño, cuando la temperatura del suelo ingresa en este rango, es cuando se produce la emergencia en el campo de estas especies otoño-invernales. Eso ocurre en las semillas que están enterradas en el banco del suelo. Ahora, ¿qué pasa previo a eso, previo a la dispersión? Y vamos a hablar aquí de lo que es el ambiente materno. Son esas condiciones ambientales que las semillas experimentan durante su desarrollo y maduración en la planta madre, es decir, desde que ocurre la floración hasta que ocurre luego la dispersión, las semillas experimentan diversas condiciones ambientales de temperatura, de fotoperíodo, que hay evidencias que pueden afectar la dinámica de los bancos y por lo tanto la emergencia. Particularmente, hay evidencias de cómo el ambiente materno afecta a la dormición de las semillas. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurren estas variaciones en el ambiente materno? Porque estamos hablando de malezas que emergen en cohortes de emergencia, tienen flujos de emergencia en un periodo del año. Entonces, las semillas que están madurando en esas plantas van a experimentar distintas condiciones ambientales en función del momento en que emergió esa cohorte en particular, el momento del año. Lo que varía principalmente al modificar la fecha de emergencia es la temperatura y el fotoperíodo. En cuanto al efecto que tiene la temperatura materna sobre la dormición, en la mayoría de los trabajos que hay en la bibliografía, relacionan a que temperaturas mayores, altas, durante la maduración de la semilla, reduce el nivel de dormición de muchas especies en las que se ha estudiado esto más que nada en especies estivales. Y en el caso de ryegrass, del Lolium multiflorum, hay indicios de que las temperaturas elevadas durante la maduración de las semillas aumentan la germinación de esas semillas. Por lo tanto, en cuanto al fotoperíodo, la bibliografía asocia fotoperíodos cortos durante la maduración de las semillas en especies estivales o en las que se ha estudiado hasta el momento, y eso lo asocian con un menor nivel de dormición. Pero en Lolium, o particularmente en las especies otoño-invernales, hay pocos estudios acerca del efecto del fotoperíodo materno. Y lo que es muy importante es, ya que es donde hay más vacío de información, es el efecto que tiene el ambiente materno sobre la longevidad de esos bancos de semillas. ¿Y por qué es importante estudiar la longevidad? Porque en esta especie, como en muchas otras de bancos muy transientes, los bancos de semillas no permanecen viables en el suelo por más de 1 o 2 años. Entonces, todos los factores ambientales de la predispersión y de la postdispersión que afecten a la longevidad de estos bancos es muy importante. Por eso, en este trabajo nos planteamos dos objetivos: cuantificar el efecto del ambiente materno sobre la dormición y la longevidad de las semillas del Lolium multiflorum mediante variaciones en la fecha de emergencia, en la temperatura y en el fotoperíodo. Y, por otro lado, evaluar cómo la regulación que ejerce el ambiente materno sobre la dormición y la longevidad impacta en la temporalidad y en la magnitud de la emergencia, y finalmente en la capacidad reproductiva de esas plantas, es decir, en la capacidad de dejar descendencia. Para que tengan noción de cómo es un patrón de emergencias habitual del Lolium multiflorum, es una especie de otoño-invernal, maleza mundialmente problemática en los cultivos de invierno. Acá pueden ver la emergencia de plántulas en función de los distintos meses. Esto es para una de las zonas más al norte donde podemos encontrar ryegrass, que es en Concepción del Uruguay. Pero en general la ventana de emergencia del Lolium comienza a principios de marzo y se puede llegar a extender hasta septiembre. Como verán, la mayor proporción de las plántulas emerge en otoño, y por eso es que, la metodología de este trabajo consistió en simular esas cohortes de emergencia que tiene ryegrass en el campo mediante fechas escalonadas de emergencia que hicimos en macetas y en parcelas en 3 años experimentales hasta el momento, y acá tienen las fechas en las que se hicieron las fechas de emergencia en cada año. En este año, en 2022, se hizo también en parcelas a campo. Y se utilizaron 2 ecotipos para estos ensayos. En el 2021, un ecotipo que se recolectaron semillas del oeste de la provincia de Buenos Aires. Y en el 2022 al 2024, con otro ecotipo que son semillas acá del campo experimental de cereales.
y en este año estamos repitiendo el experimento con 2 fechas de emergencia bien contrastantes. Bueno, ¿qué hicimos con las semillas que produjeron cada una de esas fechas de emergencia? Lo primero fue determinar la producción de semillas de cada una de ellas. Luego evaluamos los niveles de dormición, como les mostraba en este gráfico al principio. Evaluamos los niveles de dormición en el momento que se dispersan, pero también cómo va cambiando a lo largo del tiempo mediante test de germinación, tanto al principio como durante la salida de la dormición. Estos test de germinación se hacen en un rango amplio de temperaturas, justamente para poder tener todas estas temperaturas y poder cuantificar cómo se va ampliando ese rango. Y lo que corresponde a la salida de la dormición lo hicimos en laboratorio, posmadurando, digamos, almacenando esas semillas a distintas temperaturas que simulan el verano, como para ver cómo salen de la dormición. Paralelamente, para evaluar la longevidad potencial de las semillas, se hizo lo que llamamos un test de envejecimiento acelerado con las semillas de cada una de esas fechas de emergencia. Esto básicamente es una manera de evaluar la longevidad rápidamente, exponiendo las semillas a ambientes saturados de humedad o casi saturados en el caso de lo que logramos con una sal como el cloruro de sodio, de manera que las semillas estén expuestas a altas humedades y a altas temperaturas, 40 grados, y eso se lo deja una cierta cantidad de tiempo, por ejemplo 28 o 35 días, y se van haciendo exhumaciones, o sea, se van sacando muestras de esos tubos cada cierta cantidad de tiempo para ponerlos a germinar a las semillas a 10 grados, que es una temperatura donde no se expresa el nivel de dormición, y las que no germinan se hizo un test de tetrazolio para corroborar la viabilidad. Esto, bueno, esta diferencia en la humedad relativa se genera por la sal. En cuanto a lo que se hizo de emergencia a campo con las fechas de cada corte, se dispersaron las semillas en el momento en el que se dispersan las semillas de cada fecha, y se evaluó la emergencia durante todo el verano, el otoño y el invierno. Se enterraron las semillas en estas bandejas, 500 semillas por bandeja, y se registró la temperatura durante todo el experimento, enterradas a esta profundidad, y se hicieron riegos cada 15 días de manera de que la germinación no esté limitada por el agua, y se hicieron recuentos semanales de la germinación. Este ensayo de emergencia se hizo en bandejas y también en estos speedlings, todos enterrados a nivel del suelo. Estos speedlings, el objetivo principal que tenían era que después de que termine el ensayo de emergencia podamos recuperar las semillas para evaluar su longevidad poniéndolas a germinar a 10 grados, que es donde no se expresa la dormición, y sobre todo para ver en qué estado se encontraban esas semillas luego del ensayo de emergencia. Pasando a los resultados. El primer resultado es que el retraso en la fecha de emergencia reduce notablemente la producción de las semillas. Acá podemos ver la producción de semillas relativa, como la primera fecha es la que produjo más semillas, relativizamos las siguientes en función a esta primera, para este año y para este año, y vemos como un retraso en la fecha de emergencia de 2 meses puede hacer que la producción de semillas disminuya hasta casi un 50%, y esto pasó también cuando lo hicimos a partir de las plantas en parcelas. Cuando lo hicimos en macetas, bueno, esta es una planta de una fecha temprana versus una de fecha tardía. El segundo resultado importante es que el retraso en la fecha de emergencia redujo el nivel de dormición primaria de las semillas. ¿Cómo lo vemos acá esto? Estos paneles son las distintas fechas de emergencia para el primer año, cómo cambia las curvas de germinación en el momento en que se dispersan esas semillas, y se testeó la germinación a estas temperaturas, 30 grados en este color que era naranja, ahora es un poco más oscuro, 25 en verde, 20 en azul y 15 en violeta. Y bueno, aquí tenemos el 2022 en macetas y en parcelas. ¿Qué es lo que vemos? Estos son los valores de germinación. A medida que atrasamos la fecha de emergencia, esas semillas que producen esas plantas son capaces de germinar a temperaturas más elevadas. Por ejemplo, acá 25 grados, aumenta el porcentaje en el que germinan esas semillas. Y cuando vamos a este año, no solo que aumenta el porcentaje de germinación a una temperatura elevada, que nos da una idea del nivel de dormición, sino también todo el rango completo en el que son capaces de germinar se amplió. Lo mismo en este caso. ¿Cómo lo podemos esquematizar? Bueno, a medida que se atrasa la fecha de emergencia, la capacidad de la semilla de germinar a temperaturas más altas va aumentando.
y entonces tienen semillas más despiertas. Estas fechas producen semillas más despiertas, estas fechas tardías. Y otra cosa importante es que estas diferencias se mantuvieron durante la salida de la dormición, es decir, cuando se almacenaron las semillas en el laboratorio a las temperaturas que simulan el verano, estas diferencias entre las fechas de emergencia también se mantuvieron. ¿Qué pasó con la longevidad? El retraso en la fecha de emergencia aumentó la longevidad de las cortes tardías. Acá podemos ver cómo las semillas, el porcentaje de semillas viables en función de los días de almacenaje para lo que fue el test de envejecimiento acelerado. Vemos cómo las fechas tardías dadas por el 15 de julio, por ejemplo, en color naranja, 15 de mayo en verde y 15 de marzo en azul, y acá las fechas tardías están en color rojo, ya sea en el ambiente saturado con 100% de humedad relativa o con 75% de humedad relativa con el caso del cloruro de sodio, las semillas perdieron viabilidad más tardíamente cuando provenían de fechas de emergencia tardías. Además, notamos que las semillas de esas cortes más tardías son en general más pequeñas. Ahora, ¿cuál es el factor ambiental que estaría modificando causando este efecto en la dormición y en la longevidad de las semillas de estas cortes tardías? Acá tenemos las distintas fechas de emergencia, el momento en el que comenzó la floración de cada una de las plantas de cada fecha y las condiciones del ambiente materno de temperatura y fotoperíodo que exploraron en cada una de ellas. Como primer aspecto podemos ver cómo, por ejemplo, situándonos aquí en este año con una fecha temprana y una tardía, que la variación más importante se produce en la temperatura y no tanto en el fotoperíodo, que no varían más de una hora desde una fecha temprana a una fecha tardía. Y esto ocurre porque si bien las fechas de emergencia son muy contrastantes, esta planta tiene una respuesta cuantitativa de días largos con respecto al fotoperíodo, entonces la floración se termina concentrando en un periodo siempre de más o menos 2 meses, que puede ir desde octubre hasta diciembre, las fechas más tardías, y eso hace que en el momento en el que las semillas están madurando en la planta madre, la mayor variación se explique por la temperatura. Entonces, hicimos experimentos con el objetivo de poder modificar esas variables ambientales. En primer lugar, modificamos la temperatura materna en 2 años mediante el uso de estos invernáculos, es decir, a plantas de fecha temprana, luego de la floración, 10 días después de la floración, un grupo de plantas fue transferida al invernáculo, donde se logró aumentos de temperatura de entre 3 a 7 grados de temperatura media según el año y las condiciones de la fecha. Y también a plantas que después de la floración se las expuso a fotoperíodos de 5 horas para lograr extender el fotoperíodo a saturar la respuesta al fotoperíodo para ver si el fotoperíodo en sí mismo tenía un efecto. Y otra técnica que utilizamos para poder modificar el ambiente que exploran esas semillas durante la maduración es el adelantamiento de la floración, es valernos de la propia fenología de la planta, que al exponerlas desde el estado de plántula a fotoperíodos con una extensión de 5 horas, extenderle el fotoperíodo, esas plantas, por ejemplo estas acá están sembradas en la misma fecha, las que fueron adelantadas con la luz, terminan floreciendo antes y eso hace que toda la etapa de maduración de las semillas ocurra con menores temperaturas y con menores fotoperíodos. Bueno, en primer lugar, el ensayo, digamos, de fotoperíodo materno, que lo repetimos en los 2 años, no afectó a la dormición de las semillas, por lo tanto, la temperatura sí tuvo un efecto más importante, ya que el incremento de la temperatura materna disminuyó el nivel de dormición de las semillas. Acá vemos, por ejemplo, para este año, la germinación a distintas temperaturas en el momento en el que se dispersan las semillas, para semillas de una fecha sembrada el 22 de abril, que floreció el 9 de noviembre, y esta diferencia de temperatura que se logró con el invernáculo aumentó la germinación a 25 grados y a 20 grados, que son 2 temperaturas donde la dormición se expresa en mayor medida. En este caso, 2023, combinamos 2 de los tratamientos, o sea, adelantamos la floración con las luces y luego cuando esas plantas florecieron, fíjense la diferencia, en abril, en noviembre florecieron en julio, aumentamos la temperatura materna con el invernáculo y también esa diferencia produjo un aumento en la capacidad de las semillas de germinar
En este caso son temperaturas más bajas porque las semillas en sí mismas tienen un nivel de dormición más alto por las temperaturas más bajas, pero igual hay diferencias en el rango en el que pueden germinar. Luego, con los datos de germinación a 25 grados, que como dije anteriormente es un parámetro que nos da una idea del nivel de dormición que tienen esas semillas a la dispersión, los datos de germinación a 25 grados para las semillas que provenían de cada una de esas fechas de emergencia, los asociamos a la temperatura de maduración que exploraron. Estos son datos de las plantas que estuvieron en macetas y en parcelas, combinado todos los años. Vemos que al incrementarse la temperatura de maduración, también aumentó la capacidad de esas semillas de germinar a 25 grados en el momento en el que se dispersan. Por lo tanto, eso implica que se asoció a un menor nivel de dormición. Entonces, hasta aquí, para recapitular, vimos que las cortes de emergencia tardía producen pocas semillas, pero esas semillas, por efecto del ambiente materno, principalmente por el efecto de la temperatura materna, tienen menos dormición y tienen más longevidad. Ahora, ¿cómo impactó, si es que impactó, o cómo fue la emergencia de la progenie de cada corte? Bueno, este gráfico relaciona la emergencia de las plántulas, de las semillas que produjo cada corte, se enterraron en el campo, y esto fue los patrones de emergencia que se observaron luego en el campo, en función de los meses del año. Vemos en primera medida que semillas producidas por fechas tardías, son estas en color naranja del 24 de septiembre, sincronizaron su momento de emergencia con las fechas más tempranas, es decir, con las semillas que dispersaron las fechas más tempranas. Es decir, que a pesar de haberse dispersado en distintos momentos, la emergencia ocurrió en el mismo momento. Por otro lado, alcanzaron esas fechas tardías mayores porcentajes de emergencia que las fechas tempranas. En el otro año experimental, el patrón de temperatura es levemente distinto, pero en este caso para las parcelas el patrón se mantiene. Las fechas más tardías, en naranja y en rojo, tienen un mayor porcentaje de germinación y se sincroniza la emergencia. Entonces, ¿a qué podrían deberse esas diferencias observadas en el momento y en la magnitud de la emergencia? Es posible que el ambiente materno esté ejerciendo, mediante su efecto sobre la dormición y la longevidad, esté afectando esos patrones de emergencia. En cuanto a la longevidad, las semillas que recuperamos de los ensayos de emergencia y que pusimos a germinar a 10 grados no germinaron y mostraron un deterioro bastante avanzado. Estaban prácticamente las glumas y al abrir las semillas el embrión estaba totalmente deteriorado o no estaba directamente. Y entonces, ¿qué pasó con los cambios en la dormición? O sea, el efecto del ambiente materno sobre la dormición, ¿puede tener un impacto en la emergencia? Para eso, hicimos una simulación de cómo cambia la temperatura del límite superior de las dos cortes, o sea, de una corte temprana y de una muy tardía. Esos cambios los cuantificamos con la temperatura del límite superior, que recuerdan es la temperatura máxima a la que pueden germinar las semillas y nos da una idea de su nivel de dormición. Y estas curvas que están aquí las obtuvimos mediante datos de germinación en el laboratorio, comparando cómo salieron de la dormición a las temperaturas estas del verano, hecho en el laboratorio, y contrastado con la emergencia que vimos en el campo. Ahí podemos ver que las cortes más tardías, la temperatura del límite superior, en el momento en el que se dispersan, que es esto que está marcado con flechas, en el momento que se dispersan, la temperatura del límite superior en estas cortes tardías es más alta. Y por lo tanto, eso implica que va a entrar en el rango térmico permisivo para la germinación antes que en las fechas más tempranas. En este caso, las diferencias en esta ventana no son tan grandes porque la temperatura del suelo en este año cayó abruptamente después del verano. No sucedió lo mismo en el primer año, donde las temperaturas cayeron más lentamente. Pero sí eso hace que, si bien no se ve un efecto de cómo se adelanta la emergencia unos días, sí se terminan sincronizando y la proporción que germinan estas cortes tardías es mayor porque el rango térmico permisivo para la germinación, que es esto que se ve con la línea de puntos, es mayor en estas cortes tardías que en las cortes tempranas. Entonces, si hacemos un esquema de estos cambios para poder entenderlos,
vemos cómo la temperatura del suelo varía a lo largo del año, tenemos la temperatura del límite inferior, que no varía en estas especies, y vemos cómo en las fechas tempranas la temperatura del límite superior va aumentando hasta que entra en el rango y produce la emergencia, y en las fechas tardías, por efecto del ambiente materno, esa temperatura del límite superior es más elevada en el momento en que se dispersan, por lo tanto entra antes en el rango, y la emergencia puede adelantarse unos días o sincronizarse con la de las fechas tempranas, y fundamentalmente el rango térmico permisivo es mayor. ¿Qué pasaría con una fecha tardía si se dispersa también tardíamente, pero tiene un nivel de dormición alto similar al de la fecha temprana? Es decir, si no hubiera este efecto del ambiente materno. En ese caso, las semillas saldrían de la dormición probablemente más lento porque esta temperatura del suelo está más baja que lo que tienen acá cuando estas están saliendo de la dormición, lo que determinaría que la emergencia de estas plantas sin el efecto del ambiente materno ocurriría más tarde. Se desplazaría más hacia el otoño-invierno. Entonces, hasta acá vemos cómo el efecto del ambiente materno, a partir de cómo afecta a la longevidad de la dormición, pueden afectar a la emergencia de estas plantas, disminuyendo la dormición y aumentando la longevidad en las cortes tardías. Y eso, la principal implicancia que tiene para estas plantas es que esas cortes tardías se dispersaron y produjeron pocas semillas, porque eran una corte tardía. En la próxima generación, esa sincronización de la emergencia les va a permitir no solo emerger en una mayor proporción que si no hubieran tenido ese efecto materno, sino también que van a emerger en un momento que a esas futuras plántulas les va a garantizar una alta producción de semillas, porque van a emerger en el momento en el que esa producción de semillas para estas plantas es máxima. Por lo tanto, si no existiera el efecto del ambiente materno, y tuvieran las mismas condiciones de dormición y longevidad que una fecha temprana, probablemente las fechas tardías emergerían más adelante y por lo tanto volverían a tener una baja producción de semillas. Por eso, como conclusión final, es que estas cortes de emergencia tardía producen pocas semillas, pero esas pocas semillas tienen un menor nivel de dormición, tienen más longevidad, y de esa manera, con esa sincronización y aumento de la emergencia en este momento, permite aumentar la capacidad reproductiva de esta progenie. Estos efectos ya han sido estudiados en alguna medida por el grupo previamente en especies estivales, como Amaranthus híbridos y Polygonum aviculare, pero tienen banco totalmente diferente en su funcionamiento en cuanto a la longevidad, ya que son bancos más longevos. Por eso los efectos que planteamos en este trabajo sobre la longevidad en esta especie en particular son muy importantes y nos dan una idea del efecto que tiene el ambiente materno sobre la dinámica poblacional, en este caso de las malezas. Bueno, y este seminario se enmarca en mi proyecto de tesis doctoral que se titula La regulación ambiental de la dormición, la emergencia y la longevidad en semillas de Lolium multiflorum y de Amaranthus híbridus. Mi comité consejero es Diego Batla, es mi director, y Roberto, mi codirector. Y los objetivos de este seminario están enmarcados en los primeros dos objetivos de mi tesis. El tercer objetivo es todo lo que tiene que ver con el ambiente post-dispersión de las dos especies, particularmente el efecto que tiene la temperatura y el contenido hídrico de las semillas en modificar la dormición y la longevidad. Y el objetivo 4 es el desarrollo de los modelos con toda esta información generada que permitan predecir la emergencia de estas malezas en el campo. Estos modelos son los que también nos van a ayudar a validar estas simulaciones y los esquemas de cómo cambiaría o no la dormición y la longevidad en función del efecto del ambiente materno. Por lo tanto, todos estos resultados que mostré anteriormente son preliminares y todavía nos falta terminar esta parte y bueno, tenemos este año todavía en marzo el experimento de emergencia. Finalmente, la estructura de la tesis, bueno, después del capítulo de introducción general, va a tener dos capítulos referidos al ambiente materno, al efecto del ambiente materno en Lolium, particularmente a lo que hace a la fecha de siembra, y luego al efecto
desglosado que tiene la temperatura y el fotoperíodo. Y el capítulo 4 y 5 estarán relacionados al ambiente postdispersión, a los resultados del ambiente postdispersión, que ya tenemos resultados interesantes en los dos, pero en este también. Y después una discusión general que justamente busque contrastar el funcionamiento de estas dos especies que tienen bancos totalmente diferentes porque se dispersan obviamente en momentos muy distintos, tienen ciclos diferentes y la longevidad de sus bancos también es muy contrastante. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias, Lucas. O sea, muy clara, ¿no? Aún para mí que es ajeno. Gracias. Una inquietud que me surgía es, de tus análisis se observan variaciones en esa dinámica de terminación y de emergencia de acuerdo a la fecha de siembra. Sí. Pero también había asociado diferencias en lo que era la fecundidad de esas plantas madres y en el peso de las semillas. Sí. Mi inquietud es si esas diferencias en el peso de la semilla podrían estar de alguna manera repercutiendo en tus resultados referidos a la germinación o la emergencia. Referido a la emergencia particularmente, no hay información de si la diferencia en el tamaño de la semilla del Oleum puede afectar o no a la emergencia. Por lo que nosotros creemos, el efecto pasa más por la dormición que tienen diferente. Las plantas sí son distintas en eso que vos mencionás. En realidad en el peso de la semilla, que eso también lo tenemos, en promedio no es tan diferente el peso, a pesar de que esas tan chicas son de las fechas más tardías, pero en lo que es la producción de semillas, sí, es muy marcado el efecto. No entiendo si te decís que puede estar asociado al tamaño de la semilla. Esas diferencias en el tamaño de la semilla estén generando un efecto de manera directa, porcentajes de germinación, más allá del efecto que se observa en la dormición responsabilidad del pozo en el sangre. Por el tamaño de la semilla. En principio creería que no. Sí, vale. Gracias, muy clarita todo. Una duda que medio siguiendo un poco con la pregunta de esas. Sí. A nivel mecanístico, ¿tienen alguna idea de qué es lo que está detrás de las diferencias ¿De la regulación de la longevidad particularmente? Exactamente, en la longevidad y en el comportamiento de los test de envejecimiento acelerado. ¿Hay alguna cosa entre esas semillas de producción temprana y tardía que pueda explicar? Eso es una parte que nos queda por explorar, particularmente la diferencia que hay en el tamaño de la semilla o que puedan existir diferencias a nivel bioquímico en la cubierta de la semilla. Ese tipo de cosas se ha abordado en otras especies estivales con cubiertas más duras y que tienen otra estructura. Pero podría ser que tenga que ver con eso, con la estructura en sí de la semilla. Eso no lo caracterizaron por ahora. No. Lucas, una pregunta. ¿Cómo es el número de semillas que producís en las fechas tardías con respecto a las fechas tempranas? ¿También es menor? ¿El número de semillas? Sí, esto estaba expresado en porcentaje, pero bueno, es mucho menor, o sea, estaba expresado en porcentaje, pero es el 100% y esto es un 10-15%, una cosa las de las fechas más tardías. Las plantas de las fechas más tempranas lo que tienen es que están todo el otoño y el invierno vegetando, tienen más biomasa y son plantas más grandes y tienen la diferencia en la producción de semillas, sí, son muy importantes. Y te pregunto por si hay alguna compensación entre ese número mayor que vos generás en las cortes más tempranas y el peso final. ¿No? No. Sí, hay una compensación. Hay una compensación con todos los cultivos. Al principio sube
O sea, vos decís, en cuanto al peso de las semillas, la tendencia es, están las fechas más tempranas, tienen un peso que aumenta un poco en la segunda fecha, pero después se cae. Así. Pero en cuanto a eso, el impacto que eso tiene en la dormición o en la longevidad, no se sabría. O sea que puedo hacer una parte. ¿Por qué sospechaba que el fotoperiodo puede tener algo que ver? Porque también puede ser la radiación, cualquier cosa, puede ser, claro, casual la asociación. Porque en realidad nosotros también, o sea, asociamos las variaciones en la radiación de los distintos tratamientos y no hay un patrón de que la radiación sea el factor que está determinando los cambios. En cambio, en el sentido en que varía el fotoperiodo, sí podría haber una diferencia, por más que esa diferencia en horas sea muy pequeña. De todas maneras, las fechas concretas de cuándo iban a florecer no las sabíamos hasta que no hicimos los experimentos. Entonces tampoco podíamos tener exacto las variaciones. Igual una hora de fotoperiodo es un montón, es una barbaridad de diferencia para una planta. Sí, pero sí, es un montón para la fenología y todo, sí. Para la dormición en sí, los experimentos que se han hecho puede tener un efecto muy importante el fotoperiodo en las especies estivales, Amaranthus, Polygonum. Estos cambios están principalmente explicados por el fotoperiodo, pero es otro momento del año. Sí. La dispersión que generaste simulaba el suelo desnudo, ¿no? No con rastrojos. Suelo desnudo, sí. Ajá. ¿Y pensás que cambiaría eso en sistemas cultivo de trigo en siembra directa? Sí, el rastrojo lógicamente afecta la temperatura del suelo y la humedad del suelo. Son las dos variables principales que disminuyen la longevidad de la semilla, la temperatura y el contenido hídrico del suelo. Por lo tanto, ahí es donde una técnica como por ejemplo la incorporación del rastrojo en disminuir la longevidad de los bancos es muy importante. ¿Y eso está contemplado en las simulaciones que vas a hacer en los siguientes capítulos de la tesis? No lo discutimos todavía si incluir o no ese tipo de efectos, pero hay, el grupo tiene, digamos, cuantificado ese tipo de variaciones que puede haber en la temperatura del suelo, no con rastrojo, entonces podría incorporar, igual modelar esa parte. Y otra pregunta. El modelo de Lolium, que está bastante bien establecido, los rangos de temperatura permisiva, permisible para la germinación, sí. ¿se mantiene constante? ¿La del límite inferior? Ambas se mantienen constantes. Sí, se mantienen constantes. ¿Entra en algún momento en dormición secundaria? Esa es la pregunta. Sí, muy buena pregunta porque hay muy pocas evidencias, hay una sola en realidad que lograron hacer que entren en dormición secundaria en una situación totalmente distinta a esta, pero nosotros evaluamos la posibilidad de que entren en dormición secundaria y no. O sea, la longevidad es más importante. Son bancos muy transientes donde la dormición secundaria no tendría tampoco una función ecológica que les sirva porque dura muy poco en el suelo, pero igualmente lo probamos y no la tienen. Sí, yo estaba pensando en algo que seguramente vas a abordar hacia el final, que es las implicancias del manejo, ¿no? De esta especie como maleza, entre comillas. Claro. Porque a mí me quedó bastante fuerte que mayo parece que es donde aparecen todas, ¿no? En mayo se sincroniza todo en mayo la germinación. Sí. Y que de hecho en la curva de emergencia que mostré, viste que los picos también... Por eso. Cuando emerja, todas llegan a mayo y ¡pum! Revienta todo en mayo. Sí. Bueno, pará. Y después, la otra cosa que pensaba era que las condiciones alrededor del momento de la floración determinan en definitiva la descendencia que van a dejar. Por eso era que alguna fecha más temprana, no sé cuándo es que florece, pues ya ni me acuerdo, en la que da más semilla y después cae granando menos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuándo era ese pico de las producciones de semillas? En esas fechas de abril, marzo, abril. ¿Cuándo eran las floraciones? Noviembre. A partir de noviembre empiezan a florecer. Sí. O sea, se sincronizan todas en noviembre, ¿no? No. Todas emergen en mayo. Sí, todas esas que emergen en mayo sí van a florecer en noviembre, pero en el campo con los controles químicos y la disponibilidad de agua, porque acá... Eso, claro, sí. Bueno, entonces, vos tenés
tenés toda esta información y esta especie, imagínate con un trigo conviviendo con Claro, un trigo, sí. ¿no? ¿Cómo sería, qué es lo que hasta acá aprendiste vos que podrías tomar como herramientas para la implementación de una práctica de manejo de alguna manera, controlar el Olium en tu cultivo de trigo? Particularmente las cuestiones que ayudan a disminuir la longevidad de las semillas, no por el efecto en sí del ambiente materno, sino modificando la postdispersión. El ambiente materno lo podrías modificar con prácticas así de cultivo como el cultivo de servicio, pero más que nada modificar la longevidad con las cuestiones del rastrojo, cosas que aumenten la humedad del suelo para que esa pérdida de longevidad sea más rápida. Porque esas cortes tardías pueden emerger si no hay humedad en el momento ese en el que se sincroniza la emergencia. Si no hay humedad, en realidad esas distintas cortes van a aparecer por las distintas condiciones de humedad que hay en el suelo. Entonces, si emergen tardíamente, lo que mostramos acá es que, bueno, a la siguiente generación van a volver a emerger en el momento donde emergen las fechas tempranas. Pero esas son jodidas, porque esas emergen tardías y que tienen un montón de descendencia. No, las que emergen tardías tienen... Las tardías que hacían... Las tardías producen pocas semillas. Pocas semillas. Entonces, idealmente... Pero tienen más longevidad. Las tardías tienen pocas semillas, producen pocas semillas, pero tienen más longevidad. Ah, bueno, por eso. Y sí. Entonces esas hay que tratar de evitarlas. Bueno, lo que tenemos que hacer con los modelos es ver esa compensación, porque están más despiertas, o sea, son más longevas y están más despiertas, pero son muchas menos. Entonces, las otras son muchas, pero tienen menos longevidad. Entonces, ahí hay que hacer los cálculos con el modelo a ver qué componente está pesando más. Porque después me mareé yo mismo también, ¿no? Pero era como que vos lo primero que largaste fue la longevidad. A mí me quedó el mensaje que lo menos importante era la longevidad, porque eran muy longevas las semillas. No son muy longevas, pero modificando el ambiente materno y el postdispersión pueden ser más o menos longevas que ese año o 2 años. De hecho, esas que nosotros recuperamos al final del ensayo de emergencia, hay una proporción grande que estaba muerta, incluso en las tardías. ¿Y el cultivo para modificarle el ambiente materno? ¿Qué debería hacer el cultivo para modificar el ambiente materno y de esa manera actuar sobre la longevidad? ¿Qué haríamos con el cultivo para modificar el ambiente materno? Con el objetivo de que tengan menos longevas. Y de alguna manera disminuir la temperatura por debajo del canopeo de las espigas que no estén por encima del canopeo, para que tengan una temperatura... No tanto más como pasa en otros cultivos, pero más a la misma altura, en el caso de trigo más o menos a la misma altura. Sí, una cortita. Vos mencionaste al principio que tenías 2 ecotipos distintos. Sí. ¿Y notaste alguna diferencia en los patrones que viste porque hubieran 2 ecotipos o no? No, en los patrones de emergencia no. Como en todo, a comparar 2 ecotipos distintos, lo que puede cambiar es las temperaturas a las que germinan. Se pueden germinar un poco más o menos a una temperatura que en otra, pero el patrón de emergencia se sincronizó de la misma manera con los 2 biotipos. Sí.